Ok, amigos, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es el Super Ciudadano. Mi nombre es Cristóbal. Hoy nos acompaña Carlos Salazar. Carlos, primero que todo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir a conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, el gusto es todo mío, Cristóbal. Yo, gracias a Dios, muy bien, muy bien, muy contento de estar en tu canal. Hemos hablado, en otras oportunidades hemos hablado así también por pantalla y hemos sacado muy buenas conversaciones, así que para mí es siempre un gusto poder, aunque no compartir un espacio físico, un espacio virtual en el cual podemos pasar un buen rato juntos y hablar de cosas que nos puedan edificar. Excelente. También, bueno, ahí veo que hay algunas personas que están conectadas. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Y espero que disfruten de esta conversación tanto como nosotros seguramente la vamos a disfrutar. Bueno, verás, Carlos, yo te invité, igual como he estado invitando a mucha gente últimamente, porque me interesa mucho conversar acerca de lo que es la experiencia personal, en la medida que, digamos, que se pueda contar, la experiencia personal de los cristianos eh, en relación a lo que es, digamos, conocer a Cristo, Uh -huh. digamos, creer en Cristo, amar a Cristo y de alguna manera tener un diálogo constante con Él, ¿cierto? En mi experiencia, yo sé que esa relación en el fondo es transformadora, es decir, lo cambia todo radicalmente. No diría yo que todo cristiano más o menos entiende cuando yo digo que las cosas nunca vuelven a ser lo que eran, nunca vuelven a ser lo que eran. Eh, y eso, pero claro, yo tengo también esta idea de que todos tienen su forma de plantearlo, su forma de reflexionar al respecto y tendrán cosas que decir. Y a mí me interesa mucho saber exactamente cómo la gente se siente. Y por eso necesito hablar con otros cristianos acerca del asunto, porque no creo que exista algo más interesante que eso. Uh Y es -huh. obvio, ¿cierto? Porque estamos hablando de Dios. No creo que exista algo más interesante que Dios. De hecho, sospecho yo que tiene todo el sentido del mundo decir que Dios es infinitamente interesante. Creo que es un Sí, misterio que nunca se va a agotar. Por lo tanto, efectivamente necesito yo saber, me interesa mucho saber cómo otros cristianos lo ven. Y eso es lo que quiero saber, estimado. ¿Cómo se manifiesta Cristo en tu día a día, en tu vida cotidiana? wow. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Sabes qué? Yo lo pensaba y a veces es como preguntarle a alguien sobre cómo es tu vida de pareja o cómo es tu vida en tu matrimonio, ¿no? Tiene como esa misma Mm, dimensión. ok, sí, sí, sí. Entonces, básicamente, uno tiene, digamos, dentro de lo que es la vida religiosa o la vida de esta conexión de relacional entre uno y Dios, uno se hace también ciertas rutinas, ¿no? Ciertas rutinas, ciertos espacios, uno busca ciertos espacios en los cuales uno trata de entrar y entra, digamos, efectivamente en comunión con esa presencia de Dios, ¿no? Y en ese caso es la oración. Yo eh, todas las mañanas apenas me ducho, me visto y me presento ante el Señor y le oro, le rezo. Eh, tengo mi rutina de oraciones. Yo de hecho tengo, como en la tradición cristiana a la que yo pertenezco, tenemos la liturgia del oficio diario, tenemos las oraciones matutinas y las vespertinas. Yo me guío mucho por el llamado libro de oración común, y lo tengo acá. Y este tiene una serie de oraciones que se hacen durante la mañana y se hacen, digamos, después durante la noche. Eh, y básicamente es un poco como lo que ustedes, los hermanos católicos, tienen en la liturgia de las horas. Es muy parecido a esa práctica. Entonces eso es como un ejemplo de lo que yo hago como para estar en comunión con Dios. El libro de oración común, muchos dicen que es la Biblia, pero reorganizada en forma de oraciones. Entonces, y eso es bastante, ¿cómo se llama?, enriquecedor. De alguna forma yo
Además de eso, tengo mi espacio para leer también las escrituras cuando tengo mi tiempo de tranquilidad. Y obviamente también hay momentos en los que yo me presento ante el Señor y le hablo, así como quien le habla a un amigo, ¿no? Le hablo con mis propias palabras, no con palabras de un libro. Pero todas esas cosas no son contrarias, no son contradictorias, o sea, se van complementando una. Y en cuanto a lo que tú mencionabas, ¿no? Porque estoy hablando de mi input, por decirlo de alguna forma, pero también hay un output, o sea, hay algo que Dios te entrega todos los días. Y esa entrega que el Señor generosamente da todos los días va desde cosas tan sencillas como poder levantarse en la mañana y poder abrir los ojos y ver, dice, oh, no estoy ciego, puedo ver, puedo levantarme de la cama, puedo moverme. O sea, yo agradezco a Dios todas esas cosas. Agradezco a Dios de que vivo en una casa con techo, que no sé, puedo abrir la despensa y encuentro algo para prepararme, el desayuno, qué sé yo. Y todas esas pequeñas cosas como que uno realmente como que te abren la perspectiva de ser agradecido en la vida, ¿no? Ser agradecido por lo que Dios hace. Sí, hay momentos en que uno de repente sí pasa por tensión, por estrés, y uno siempre busca el refugio de Dios. Y me parece que Dios está ahí presente, o sea, en los momentos de angustia, en los momentos de consuelo, está Dios presente, está Dios eh, tomándote de los brazos, ¿no? Tomándote Te sientes acompañado. totalmente, totalmente. Mm, Entonces, mm. en ese sentido, sí, eh, para mí es justamente es un vínculo muy especial. Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mm. Es maravilloso eso, porque yo entiendo esa sensación, ¿cierto? De pasar digamos, de sentirse aislado, ¿cierto? Mm. Tú me comentabas que tuviste tu momento, ¿cierto? Hablamos un poco fuera de directo. Tuviste algunos momentos donde pasaste por algunas crisis, ¿cierto? Fuiste un poco más ateo, ¿cierto? Como que no tenías la misma forma de creer que tienes ahora. Y claro, yo me siento identificado con eso porque me pasó algo similar. Y resulta que en algún momento yo me sentía totalmente aislado, como una isla, ¿cierto? Y yo encontraba mis formas de racionalizar eso para que no me generara lo que yo creo que lógicamente debiese generar, que es un nihilismo, ¿cierto? Una soledad tremenda. Ujú. Y, pero claro, desde que recibí la gracia de Dios, ¿cierto? Para poder creer, es que ya no me siento solo. Realmente no me siento siempre acompañado, pero obviamente tampoco, porque no sé si te ha pasado, pero hay gente que dice, yo lo decía, ¿cierto? Pero qué terrible sería tener a alguien que te esté mirando todo el tiempo, ¿cierto? Que esté pendiente de todo lo que tú haces, ¿cierto? Como viéndolo de una manera bien tiránica. Pero yo no lo siento de esa manera. De hecho, lo veo como tú lo mencionas, ¿cierto? Lo veo más como desde el punto de vista de la gratitud, donde yo digo, Dios me sostiene en la existencia. Sin Dios yo no puedo nada. Dios está permitiendo que yo haga las cosas que hago. Si yo puedo disfrutar algo de esta vida es porque Dios lo está permitiendo, porque literalmente me sostiene en existencia. Y saber eso y verdaderamente creerlo, porque esta es la cosa, yo realmente creo que algunas personas subestiman esto y no llegan a tomarle el peso a, a lo que el cristiano dice que cree cuando dice que cree lo que cree, ¿cierto? Es decir, cuando yo digo que creo que Dios está ahí conmigo, que me está acompañando siempre, verdaderamente lo creo. Y eso cambia mi forma de sentir el mundo. Y yo creo que muchas personas no llegan a darse cuenta de eso, no lo aceptan, no lo incorporan ni siquiera de forma, ¿cómo decirlo?, teórica en su evaluación de las otras personas. No sé si me explico. Y es maravilloso. Ok, entonces la oración, perfecto. Cuando esta- eh, hay algunas cosas que me llaman la atención. Está el tema de la gratitud y el saber que la gratitud también es una gracia de Dios. Tú sabes eso, ¿cierto? Sí, Ambos lo totalmente, sabemos. totalmente. Eso es increíble, ¿cierto? Porque nosotros sentimos la gratitud, ¿cierto? Pero al mismo tiempo sabemos que esa gratitud es de por sí es un regalo de Dios. Así es. Así es, la escritura dice que toda dádiva y todo don perfecto procede del Padre de luces. Mm, Entonces, al final, claro, la vida del cristiano es un constante recibir la gracia, ser
conscientes de que esa gracia es la que nos mueve, ¿no? Es la que nos lleva a hacer las cosas y opera de una forma misteriosa, ¿no? Porque en el fondo, claro, está la gracia, pero no es que esa gracia te manipule como una especie de títere, sino que es una gracia que te acompaña y te habilita para que tú libremente transites por ese camino que el Señor te va mostrando, ¿no? Entonces eso también es muy importante para mí, porque, o sea, es parte del misterio también, ¿no? Porque Ujú. como Dios es que es soberano y tiene ese poder, ¿no? De darnos su gracia para hacernos buenos, porque de otra manera seríamos siempre corrompidos por nuestra propia maldad, y Él nos hace buenos con esa gracia, pero sin afectar lo que es nuestra esencia de, como personas, ¿no? No somos eh, manipulados o, qué sé yo, automatizados, Mm. como podrían pensar, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante, ¿no? Sí, es interesante porque, claro, diría yo que ese otro tipo de cosas que el cristiano también llega a saber, ¿cierto? Y es que uno, que Dios te está... A ver, hay una... Esta es una forma que una vez escuché de explicarlo. Digamos que es como cuando un padre le quiere enseñar a su hijo a escribir, ¿cierto? Y le toma la mano para guiar la mano de su hijo, ¿cierto? Para que escriba la letra de forma adecuada, ¿cierto? Obviamente el padre no lo está obligando, pero y el niño ciertamente se puede resistir, pero en resistirse va a terminar haciendo algo que no es mejor que lo que podría hacer. Y lo mejor que podría hacer en este caso es lo que está tratando de trazar y enseñar el Padre, ¿cierto? En este caso, Dios. Por lo tanto, eso es algo que en la conversación pasada con Cruz, ella mencionaba esto, ¿cierto? Que en la medida que uno se deja guiar por Dios, uno es más uno de lo que uno podría ser si es que uno no se dejara guiar por Dios. Y eso es increíble. Yo sé que hay personas que... Esto se podría explicar mucho más, pero yo, en honor al tiempo, ¿cierto? No me voy a meter en eso. Creo que muchas personas que no son cristianas probablemente escucharían eso y dirían, ¿what? Como que no lo aceptarían. Pero yo sé que los cristianos entienden a qué me refiero. Que lo entienden, que en realidad Y no, Dios... efectivamente, Cristóbal, y eso tiene que ver con la idea de que cuál es nuestro verdadero ser, o sea, cuál es nuestra verdadera identidad. Y nuestra verdadera identidad es imagen y semejanza de Dios. Entonces, en la medida en que nosotros nos dejamos tomar por esta gracia, más nos acercamos a esa identidad en Cristo, a esa identidad como imagen y semejanza de Dios. Porque el mismo Cristo lo dice, ¿no? Nadie ha visto al Padre sino solamente el Hijo y a quien el Hijo haya querido mostrarlo. Es decir, y también en otra parte dice, el que vea al Hijo está viendo al Padre. Entonces, ¿cómo nosotros de alguna forma nos acercamos a esa imagen de ese Dios desconocido, de ese Dios invisible? Es a través de la imitación de Cristo, es acercándonos a cómo es Cristo. Y ahí ocurre lo que tú dices, ¿no? O sea, al final es justamente en dejarnos llevar por esa gracia, dejarnos guiar, digamos, sabiamente por la gracia del Señor, la que nos acerca a esa imagen perfecta que tuvo Adán antes de la caída y que la recuperó Cristo para la humanidad. Hmm, Entonces, hmm. y esa es nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero ser. Entonces, claro, Sí. obviamente, si nos dejamos tomar por esa gracia, somos más auténticos, somos más nosotros. Y ese hombre caído, egoísta, que todavía, claro, quedan restos de eso en nosotros y que tenemos que ir superando en el día a día, ese es nuestra falsa identidad, nuestra identidad que nos aleja de lo que sería nuestro auténtico ser. Claro, es el tipo de identidad que en el fondo está condenada al fracaso. Está condenada al Exactamente. fracaso porque en el fondo la identidad que va a perdurar es la identidad esto es una cosa una de las formas en las cuales mi forma de ver el mundo ha cambiado. Y es que, en general, no siempre me pasa, obviamente, y cuando no me pasa diría yo que es porque está operando en mí la naturaleza caída y no la gracia de Dios, ¿cierto? Es cuando yo estoy siendo egoísta. Y es que, pero cuando no, ¿cierto? Cuando ocurren esos momentos en los cuales yo al menos no me interpongo en la gracia de Dios, eh, pasa que tiendo a ver a las personas más como lo que yo creo
que son, ¿cierto? Y lo que son este plan de Dios. Es decir, Dios creó a todas las personas para ser santos. Y eso es algo que muchas veces, gracias a Dios, ¿cierto? Por gracia de Dios, yo en ciertos momentos puedo ver, digamos, lo puedo creer. ¿Se entiende? Porque no es que lo vea así como literalmente, como, bueno, a veces sí, a veces me imagino un poco brillando la gente y cosas por el estilo, pero esas son imaginaciones mías. Pero a lo que voy yo es que yo puedo llegar verdaderamente a creer eso, a creer que las personas están destinadas a este desenlace que va más allá de lo que probablemente yo puedo entender ahora, ¿cierto? Que son verdaderamente tesoros, son diamantes en bruto, verdaderamente lo son. Y, y claro, y que verdaderamente tienen esa dignidad intrínseca por el hecho de ser creados por Dios, ¿cierto? Y yo realmente puedo creer eso a ratos, y cuando lo creo es hermoso. Es hermoso, es una experiencia maravillosa que a mí me gustaría que todo el mundo pudiese experimentar, porque no sé si yo alguna vez he experimentado muchas cosas que sean más hermosas que esas, o sea, de poder tener esa cercanía y darte cuenta de que aquel que en algún momento tú tal vez puedes detestar o puedes llegar a odiar por esas cosas que uno tiene, ¿cierto? Alguno se enoja, que no me gustó cómo me miró, ¿cierto? Y de pronto darte cuenta de que lo que tienes frente a ti es valiosísimo, es más valioso de lo que uno puede, digamos, llegar a comprender. Uno puede contemplar ese misterio, ¿cierto? El misterio del valor que tiene esa persona. Y eso es algo que a mí no me pasaba de ninguna manera. O sea, esto es algo totalmente nuevo que viene con la fe cristiana. Viene con eso. No sé si estoy de alguna manera describiendo algo que a ti te pasa en tu día a día. Sí, es que yo creo que es parte fundamental de la vida del cristiano, ¿no? De hecho, San Agustín hablaba de esto, ¿no? De buscar a Dios en el interior de uno mismo, pero una vez que uno tiene ese encuentro con Dios en lo íntimo, uno debe trascender a uno mismo, ¿no? Y en ese trascender está el encuentro con los demás. Y por eso, si tú te fijas, los dos mandamientos más importantes que resumen toda la ley son amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. O sea, ahí tú tienes la dimensión vertical de amar a Dios y luego tienes la dimensión horizontal de amar al prójimo como uno mismo. Ahí se forma la cruz. Ahí se Sí. forma la cruz. Y eso es fantástico porque ese símbolo tan antiguo que para muchos le puede parecer un símbolo de tortura, o de muerte o de condena, ¿no? La cruz, porque ahí donde se ejecutaban a los criminales más terribles. Para nosotros hay una redención del símbolo y se convierte en un símbolo de victoria y de amor. Entonces ya no es un símbolo de victoria, de condena, sino que es un símbolo de vida. Hmm, Y eso es maravilloso. hmm. Eso es Sí, bueno, maravilloso. también está el hecho de que de un mal, ¿cierto? Siendo un símbolo que antes o que se puede atribuir a la muerte, ¿cierto? Algo malo. Es que Dios es capaz de sacar bien de lo malo, ¿cierto? Es Exacto. maravilloso eso. Mm, mm. También una cosa que yo no puedo evitar pensar en mi día a día es que yo en algún momento escuché que alguien decía, bueno, no recuerdo en qué parte de la Biblia está exactamente, sé que está, en que dice que Dios lo hace todo nuevo. Yo verdaderamente pienso que Dios lo hace todo nuevo. Así se siente. Así se siente. Algunas personas piensan que, yo he escuchado, ¿cierto? Algunas personas hablar de que la religión es aburrida, ¿cierto? Que no me hablen de cristianismo, yo quiero pasarla bien, ¿cierto? Es como, ja. Pero yo creo que sinceramente eso es porque obviamente no se dan cuenta, y esto es lo curioso, no sé cómo más articularlo. Lo curioso es que algunas personas no parecen darse cuenta de que el cristiano verdaderamente cree eso. Por ejemplo, verdaderamente cree que el ser supremo, ¿cierto? Este ser inconmensurable, divino, sagrado, ¿cierto? Tremendamente misterioso, de alguna manera ha puesto la atención en ti, te ha creado, ha dedicado digamos, su atención, su poder en crear algo como tú, ¿cierto? Y uno puede decir, es como, pero el cristiano lo cree, verdaderamente lo cree, y eso lo transforma porque uno dice, wow, es como, realmente eso pasó, eso está pasando. Yo estoy siendo sostenido en la existencia por el ser supremo, por este misterio inefable, ¿cierto? Que eso es otra cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿cierto?
que nosotros tenemos esta capacidad de contemplar el misterio, es decir, nosotros sabemos que Dios es inconmensurable, ¿cierto? Que jamás lo vamos a comprender por completo. Imposible. Pero tenemos la capacidad de contemplarlo, ¿cierto? Y eso es un regalo de Dios en lo que a mí concierne. Amén, No sé amén. Ujú. Sí, Amén. ¿no? Cristóbal, de hecho eso es muy interesante porque si tú piensas, basta con analizar como las cosas más sencillas de nuestra propia existencia como seres humanos. Si tú analizas los fenómenos de la naturaleza, tú ves ahí la mano de Dios. Tú ves que, por ejemplo, nosotros, o sea, hemos sido bendecidos, ¿no? Que en nuestro planeta tenemos la composición exacta de porcentaje de gases que tiene que tener el aire para que nosotros podamos respirar y vivir, que otros planetas quizás no tienen. Entonces, Dios piensa que proveyó esa combinación perfecta de gases para que podamos vivir, la distancia exacta de nuestro planeta al Sol para que no nos quememos ni nos congelemos, o sea, si se moviera un poquito más para acá nos congelamos, si se mueve un poco más acá nos achicharramos. Entonces, es muy difícil no ver la mano de Dios en todas esas cosas. Y en el día a día, yo creo que es importante porque no solamente está estas cosas que son como quizás de repente tan cotidianas, pero incluso en la forma en que interactuamos con los demás. Dice la escritura que a veces nosotros podríamos haber en nuestro hogar alojado ángeles sin darnos cuenta, dice la escritura. Y eso ha pasado porque de repente nos encontramos con personas que es justo en el momento en que algo está pasando en nuestra vida y estamos con una crisis o algo así, y aparece la persona con lo justo que tenemos que escuchar en ese momento. Y me ha pasado, hermano, de verdad, me ha Sí. pasado más de alguna vez. Y la persona que menos tú esperas es la que te va a decir la palabra que tú necesitas escuchar en ese momento. Y de repente son cosas como que, o sea, esa misma persona capaz que ni siquiera es consciente de lo que dijo o lo que hizo, pero sí creó un cambio o una forma de ver o una forma de actuar para el momento. Y ahí ves que también Dios usa a quien quiere usar y eso es maravilloso. Es curioso, es cierto porque me hace recordar, se me viene a la mente las siguientes palabras, que es como, ¿cómo sabrán que somos tus discípulos, cierto? ¿Cómo sabrán Ujú. que son mis discípulos? Y es en cómo se aman. Es en cómo se aman, es decir, en cómo nosotros nos comportamos para con el otro, ¿cierto? Es como, es cuando nosotros, por ejemplo, decidimos ayudar a alguien por el bien de ayudarlo, ¿cierto? Esa es otra cosa maravillosa, que en el fondo, por ejemplo, eh, yo siento, no es que siempre le corresponda yo a esto, insisto, todo está bien cuando yo no me interpongo digamos, en la guía de Dios. Pero lamentablemente yo sí me interpongo muchas veces. Pero cuando no lo hago, ¿cierto? Termino haciendo cosas que el solo hecho de hacerlas, ¿cierto? En la experiencia misma de hacerlas es el premio. Es decir, yo tal vez podría esperar que eso tuviera una repercusión positiva en mi vida en el sentido de que esa persona a la que yo le estoy haciendo un favor o a quien yo le estoy mostrando amabilidad, tal vez esa persona en el futuro podría hacer algo por mí, pero lo cierto es que cuando la gracia de Dios está operando, en lo que a mí concierne, yo no estoy esperando eso realmente, sino que estoy disfrutando el momento presente en el sentido de experimentar el ayudar, el ayudar mismo, el tener esa relación con la persona en ese momento, es el premio. Y eso es algo que yo realmente creo que antes no vivía de esa manera. A mí tampoco me pasaba eso. No. Usualmente yo lo veía más de una forma pragmática, ¿cierto? De una forma más como, tú me ayudas, yo te ayudo, ¿cierto? Hoy por mí, mañana por ti, así. Y hoy día no lo, insisto, cuando no me interpongo en la gracia de Dios, lo veo así. Y lo disfruto en el momento y es transformador. Yo siempre le cuento a la gente que estoy a punto de llorar con este tipo de cosas porque siento que Dios está ahí, o sea, que Dios me está guiando a ese tipo de cosas y de alguna manera siento el amor de Dios porque si yo me siento de esa manera cuando estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, ¿cierto? Y me estoy sintiendo de esta manera, digamos, transformadora, de esta manera placentera, supongo que puedo decirlo también. Eh, Ciertamente eso es algo que Dios quiere para mí. Y puedo sentir su amor, es decir, él me hace feliz en servirlo.
¿Se entiende? Cuando lo sirvo, cuando no estoy yendo en su contra. Porque a veces lo hago. Y eso es maravilloso, el saberse amado por el ser inconmensurable y misterioso. ¿Sientes el peso de eso en tu día a día? Y le digo el peso porque no sé si a ti te pasa, pero yo a veces siento el peso del amor de Dios y casi que no lo puedo creer. Casi, porque por eso tengo fe, sí lo creo. Pero casi que no lo puedo creer y me cuesta incluso aceptarlo. Porque creo que no me lo merezco. Y es verdad, no me lo merezco. Y por eso cuesta. Es una Claro. lucha. Sí, fíjate que, o sea, ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Por eso es gracia, por eso es Habla amor. por ti. No. Pero, ¿cómo se llama? Es que es ese peso, ese refugio, ¿no? Que uno siente, uno se siente como dice, ¿no? Bajo las alas, como dice ese salmo, ¿no? Bajo las alas del águila, bajo las alas Jesús incluso utiliza la figura de una gallina, ¿no? Una gallina, ¿cuántas veces quise yo reunir a los polluelos, ¿no? Y, y eso sí, yo lo he sentido bastante en mi vida, ¿no? Lo he sentido. Y de hecho, fíjate, Cristóbal, es interesante lo que tú dijiste respecto a sentirse libre, porque es justamente sirviendo que uno encuentra la verdadera libertad. Porque normalmente cuando nosotros actuamos en base a nuestro deseo, a nuestro ego, a nuestra carnalidad, nos volvemos esclavos de vicio, nos volvemos esclavos de caprichos, ¿no? Nos volvemos esclavos de cosas que nos tienen realmente encadenados. En cambio, cuando somos servidores de los demás y no buscando una recompensa, no buscando un beneficio, digamos, recíproco, sino por el hecho de actuar, digamos, para alguien, hacer el bien porque es bien, no porque voy a recibir algo, entonces ahí realmente somos libres, ¿no? Somos verdaderamente libres en ese sentido. Y por eso es que la ética del cristiano es justamente esa. ¿Por qué la salvación cuelga tan fuertemente de la gracia de Dios? Porque esto no es un pelagianismo, o sea, nosotros no hacemos méritos para poder, digamos, lograr a cambio ganar puntos con Dios, sino al contrario, es porque Dios ya nos tiene en un camino y por ese camino nosotros tenemos que conformarnos cada día más a la imagen del Cristo, y el Cristo actuaba desinteresadamente, el Cristo actuaba por amor a los demás, Hmm. y ese actuar por amor a los demás, o sea, por ejemplo, una mamá va a cuidar a su hijo, le va a cambiar los pañales, lo va a amamantar, lo va a alimentar, le va a pagar la educación, un papá va a hacer lo mismo, y no lo va a hacer porque está esperando una retribución. Entonces no va a decir, ¿sabes qué, hijo? Mira, esto es todo el dinero que yo invertí en tu vida para hacerte lo que tú eres. Ahora devuélvemelo. No, yo creo que, o sea, puede haber un caso extraño, ¿no? Deben Pero, haberlo, si los hay. pero normalmente no es así, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, eso es lo que pasa con la adopción que hace Dios Padre con sus hijos a través de Cristo, ¿no? O sea, nosotros no le debemos, o sea, nosotros no podemos retribuirle de ninguna forma a Dios por lo que Él hizo. Pero, pero ¿dónde está, dónde está la transformación? ¿Dónde está el cambio? Es que en nosotros ya reside el amor. Y al residir el amor en nosotros, entonces ahí es donde nosotros podemos actuar, digamos, en favor de los demás. Porque es cierto que Dios no necesita nuestras buenas obras, pero ¿quién las necesita? El prójimo. Claro, no, claro, efectivamente, no es que Dios los necesite. Por ejemplo, cuando tú dices, me llama la atención cuando tú dices que nosotros no podemos retribuirle realmente el amor a Dios. ¿Cómo podríamos, cierto? Es como pagarle una deuda a Dios. ¿Cómo nosotros podríamos pagarle una deuda a Dios? No obstante, sí debemos hacer lo que podamos, diría yo, ¿cierto? Supongo que esa es la generosidad de Dios, ¿cierto? Que es como,
Es como, no hay forma en la cual tú puedas pagarme la deuda que tienes conmigo. No hay forma en la cual tú tampoco puedas retribuirme el amor que yo tengo hacia ti. Ujú. Pero yo voy a considerar tu intento, de todas formas. Es decir, no alcanza. Lo que sea que yo haga, no alcanza. Yo no me voy a ganar el cielo por hacer las cosas. Pero por supuesto, igual esa buena forma, está mal entendido eso, ¿cierto? Que no es que yo estoy haciendo... Yo creo que la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos cristianos ya se dan cuenta de que, o al menos así yo lo he aprendido, ¿cierto? En mi camino dentro del cristianismo, que las obras, cuando tú estás realizando obras para agradarle a Dios, en realidad es porque Dios te las inspiró. Es decir, no es al revés, ¿cierto? No hago yo una buena obra para que Dios me dé una gracia, sino que Dios me dio una gracia y por eso yo hice la buena obra. Es así. Claro, o sea, Así lo entiendo yo. ¿Tú lo entiendes distinto? Controversia. No, es que yo creo que depende de qué es lo que tú quieras decir con, con hacer lo que yo pueda. Porque sí, es verdad, nosotros hacemos lo que podemos. Ujú. Pero ¿cuál es el sentido de hacer lo que podemos? Si hacemos, o sea, ahí está yo creo que el tema de la intención. Si nosotros queremos hacer lo que podemos para de alguna forma ganarnos algo de Dios, eso yo creo que sería un enfoque equivocado, porque Dios no necesita nada de nosotros y tampoco nosotros podemos tratar de manipular a Dios, sino que Él ya nos ha dado todo y en Cristo ya tenemos todo. Ahora, hacer Su lo que gracia nos nosotros... basta. Exacto. Mm, Pero ahora sí sí lo que entiendo. hacer lo que nosotros podamos, sí, yo lo puedo ver del sentido de que así como Dios nos puso en su camino de salvación, también nosotros debemos trabajar en ese camino de salvación. Mm, Y ese camino de salvación incluye la misericordia a los demás. Y esa misericordia a los demás, ese expandir del reino de Dios, porque el reino de Dios avanza contra viento y marea, ¿no? Dice, en algunas traducciones dice, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan, pero si tú te vas al griego, es el reino de Dios avanza contra toda oposición y los valientes se aferran al reino de Dios. Ese avanzar del reino de Dios, ese tratar de crear una sociedad mejor, un mundo mejor, una sociedad más justa, una sociedad donde no impere el egoísmo, sino que impere la entrega y la misericordia y el amor a los demás, claro, ahí estamos llamados a hacer lo mejor que podamos. Pero no lo hacemos solo, lo hacemos también ayudados por la gracia de Dios. claro. Entonces, en ese sentido, sí, estoy totalmente de acuerdo que uno no, o sea, ese recibir la gracia no es un recibir pasivo, no puede ser un recibir pasivo, no puede ser de ninguna forma un llamado a la pasividad. Mira, no importa, Claro. total, ya Dios me salvó, qué sé yo. No, Claro. al Como contrario, recibir un Dios, talento y guardarlo, ¿cierto? exacto, 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 hermano. Entonces, en ese sentido, ahí también está el amor de Dios. Porque fíjate que es como un espejo. O sea, el espejo no es la luz en sí misma, sino que el espejo refleja la luz. Nosotros en Mm, nosotros mismos no somos la fuente del amor, porque en última instancia la fuente del amor es Dios, es el Espíritu Santo. Pero nosotros podemos ser el espejo por el cual ese amor se refleja a los demás. Y en ese sentido, sí, Dios claro. nos usa para salvar a otras personas también. Sí. Y, y eso es algo que yo creo que podemos estar de acuerdo, tanto protestantes como católicos. Mm, Yo creo sí. que no habría diferencia. Sí. A no ser que uno crea en la predestinación, puede que eso a uno lo haga no estar de acuerdo con eso, creo. Pero no creo que sea nuestro caso, ¿cierto? No lo es. ¿O sí? Sí, ¿O bueno, crees en la predestinación? ahí sería una polémica, pero eh, en todo ¿Tú caso crees en yo, la predestinación? eh, sí, pero no de forma calvinista. Ok. Yo creo en Ya. una predestinación condicional. Es decir, que Dios en su sabiduría vio a quienes iban a responder positivamente al llamado de Cristo y lo Ajá. iban a recibir como Señor,
Y entonces él, sabiendo que estas personas iban a responder libremente a ese llamado de amor de Cristo, predestina entonces un camino de salvación para estas personas y los elige para ser su pueblo. Yo lo veo de la misma manera. Yo creo que lo veo de la misma manera, que de alguna manera es obvio que Dios sabe exactamente cómo se van a dar las cosas. Por lo tanto, Él sabe quiénes van a aceptarlo y quiénes no. Él, de hecho, estas son rollos míos. No necesariamente, no me reten. Si alguien dice, no, pero es que hay tal teólogo dice tal cosa, ya, son cosas mías que son cristiano ficción, ¿me entienden? Es como, yo pienso que me he pasado muchas veces este rollo de que tal vez, como el tiempo no parece funcionar exactamente igual como funciona en nuestro día a día cuando se trata de Dios, ¿cierto? De las cosas divinas, yo digo, tal vez las personas que se van a salvar de alguna manera ya están con Dios. Ya están con Dios. Y que, porque, ¿cierto? Dentro de la teología siempre se habla de que Dios puede ver para Dios la realidad, ¿cierto? El tiempo de los seres humanos se le presenta como un eterno ahora, ¿cierto? Para Dios pareciera ser que no hay un antes y un después, sino que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro para Él Él vive en el presente siempre, ¿cierto? Claro. Entonces, en ese caso es posible pienso que para Él ya sabe quiénes son sus santos, ya sabe quiénes están con Él. Totalmente. Pero si ese es el caso, entonces tal vez esos santos ya están con Él. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Estoy especulando mucho. Entonces, o sea, yo creo que de alguna forma sí estamos con el Señor. Estamos con Él en este momento. Lo que pasa es que nosotros estamos con el Señor, pero al mismo tiempo estamos en el mundo. Y en el mundo también nos limita la dimensión temporal, ¿no? Y en esta dimensión temporal del aquí y del ahora hay también procesos, ¿no? Y en esos procesos hay crecimiento, hay cosas que uno debe ir superando, ¿no? Entonces, y ahí está la vida del cristiano, ¿no? O sea, la vida del cristiano es justamente ir dejando atrás los pecados, dejar atrás lo que nos separa de Dios y lo que nos separa del prójimo, y hacernos cada vez más conforme a esa imagen del divinísimo Cristo. Entonces, de hecho hay todo un proceso que en el fondo es lo que se conoce en la teología como la teosis. La teosis es hacerte a la imagen de Dios, o sea, a la imagen de Cristo. Y eso es el camino de santidad, esa es la santificación. Claro. Es súper interesante. Yo me acuerdo, siempre me acuerdo de este filósofo Peter Kreeft, que él habla acerca de que, por ejemplo, si alguien quiere estudiar lo que sería la perfección del ser, si alguien quiere estudiar la ontología, ¿cierto? Lo que es la perfección del ser, lo que tendría que hacer, él dice que es una idea controversial, pero él lo piensa así, y yo como que estoy de acuerdo con él. Si alguien quiere estudiar la perfección del ser, lo que tiene que hacer es estudiar a los santos. Es estudiar a los santos, porque en los santos se supone que el santo es santo porque ha conformado su voluntad, digamos, a la voluntad de Dios, tanto como pudo, ¿cierto? Tanto como se puede en esta vida probablemente. A lo mejor se puede más, puede ser, no estoy seguro de eso, pero ha alcanzado niveles notables de conformar su voluntad a la de Dios, ¿cierto? Es decir, eso sería más como la perfección del ser, de lo que es ser perfecto cuando se trata de ser lo que uno tiene que ser. Eso es súper curioso. El tema de la santidad, porque yo veo la santidad como, por ejemplo, yo digo, bueno, si yo persigo la santidad, algunas personas tal vez lo pueden ver como decir, oh no, voy a tener que dejar todas esas cosas entretenidas y maravillosas que digamos que me ofrece el pecado. De hecho, ni siquiera lo van a ver así, ¿cierto? La santidad lo van a ver algo más como una cosa ascética, ¿cierto? No como lo que es, que lo que a mí concierne es la persecución de la felicidad. Porque la persecución de la felicidad en el fondo es la persecución de Dios. Dios es la felicidad. Si yo persigo la santidad, lo que estoy persiguiendo es la felicidad, que es Dios. Si yo persigo a Dios, estoy persiguiendo la santidad. Si yo estoy persiguiendo la santidad, estoy persiguiendo la felicidad. Si estoy persiguiendo la felicidad, estoy persiguiendo a Dios. Eso es lo que estoy haciendo. Diría yo que no hay una diferencia entre la felicidad del ser humano y la conformación de la voluntad de uno a la de Dios. Es lo mismo. Claro. No sé si es exactamente lo mismo. Ahí está lo que se llama la eudaimonia. La eudaimonia, que es esa felicidad, pero virtuosa, ¿no?
o sea, lograda dentro de una virtud. Y de hecho, fíjate que hay autores contemporáneos, por ejemplo, hay un predicador bautista bien conocido, se llama John Piper, y él plantea esto justamente, ¿no? De la idea del hedonismo cristiano. Es decir, tú puedes ser un hedonista cristiano, es decir, el hedonista es la persona que busca el placer, el gozo, ¿no? Eh, entonces dice, no es necesario que tú renuncies a tu hedonismo, pero tú enfocas tu hedonismo a dónde está el placer o el gozo más correcto, ¿no? El objeto de Y tu es, placer es Dios. claro, y ese es Dios, exactamente. Mm, Entonces él plantea como nosotros o sea, al glorificar a Dios, al darle la gloria a Dios, al vivir, digamos, conforme a lo que Dios espera de nosotros, estamos obteniendo el mayor gozo, el mayor placer, digamos, y la mayor felicidad. Eh, y cuál es la gran mentira del mundo, si queremos llamarlo así, es divorciar la felicidad, la justicia de Dios y, y cómo se llama, o sea, divorciar y el gozo de los placeres y todo eso, ¿no? O sea, es como si fueran totalmente opuestos. mm, mm. Eh, y en Qué realidad, interesante fíjate, eso. Mm, todas las cosas que hoy día el mundo te vende como placer, como gozo, son, son nacidas de un aspecto hiper individualista, hiper ególatra. O sea, por ejemplo, lo que te vende hoy día la publicidad. Tú ándate de vacaciones porque te lo mereces. O no sé, usan ese lenguaje, ¿no? Así como, date un cariñito, ¿no? Ándate, date qué un sé yo, gusto. Mm, a- claro, date un gusto, regalonéate con, no sé, una hamburguesa, qué sé yo. Eso es lo que hoy día se vende, ¿no? Entonces, pero todo es desde el yo, desde el yo, desde el yo. El yo, yo, yo. mm. Entonces, Mm, claro, pero ¿cuál es en el fondo? Eso es un gozo muy vacío y muy temporal. Eh, pero cuando uno hace algo por el prójimo o cuando uno está, digamos, adorando a Dios, está buscando el gozo en lo eterno. Y la mm, escritura dice, donde esté tu corazón está tu tesoro, ¿no? Y si tu tesoro está en las cosas que se oxidan, dice, la escritura dice, las cosas que se llenan de polilla, de orín y de óxido, o donde el ladrón entra y puede robarlas, el momento en que esas cosas dejen de ser o se corrompan, hasta ahí quedó tu alegría, hasta ahí quedó tu gozo. Pero si tu gozo está en lo eterno, está en Dios, y está en el Dios que tú ves en el rostro del prójimo, porque ahí en ese prójimo está la presencia de Dios también, ujú. entonces eso no te lo puede quitar nadie. Mm, Eso no te lo puede quitar nadie. sí, es maravilloso. Es maravilloso eso porque, por ejemplo, yo siendo ateo, yo estoy seguro de haber escuchado cosas como las que tú describes, ¿cierto? Y al mismo tiempo yo pensar, están diciendo tonteras. Y de nuevo, está esta cuestión de que no le toman el peso o no llegan a darse cuenta o no se quieren dar cuenta. Yo creo que ese era mi caso, que no me quería dar cuenta de lo que significa que una persona verdaderamente crea eso y lo transformador que es. Entonces, cuando tú dices lo que dices, en lo que a mí concierne, eso verdaderamente es algo que diría que no a todos los que se llaman cristianos les pasa, pero que sí pasa, es decir, es algo reconocible. Por eso a mí me interesa tener estas conversaciones, porque claro, un cristiano puede hablar con otras personas y contarle, mira, yo el amor de Dios y cosas así, pero lo que a mí me gustaría hacer es que personas que no son cristianas y también algunos cristianos, porque de repente cristianos que escuchan a otros cristianos describir este tipo de cosas se sienten edificados. A mí me pasa eso todo el tiempo, pero al mismo tiempo me gustaría yo poder, si es que se puede, tal vez algún ateo o alguien que no es creyente, ¿cierto? Tiene otra postura, cuando que se pueda dar cuenta de que verdaderamente el cristiano cree lo que dice creer y que eso se traduce en una forma específica de sentir el mundo, que realmente uno siente de una manera distinta, es reconocible, al punto que yo puedo decir, mira, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo creo que Dios no existe, y digo, mira,
no sé si yo te puedo probar si Dios existe o no existe. Lo único que yo te puedo decir es que yo creo que existe, creo que es personal, creo que me quiere, que me busca, ¿cierto? Que me quiere cerca de él. Y eso a mí me transforma. Y me hace ver las cosas distintas, me hace sentir todo distinto, me hace verte distinto a ti. Realmente se traduce en una forma de vivir totalmente reconocible. Y es por eso que tengo ganas de conversar con la gente para que me digan exactamente cómo se siente. Yo sé que es difícil porque obviamente estamos lidiando con el ser inconmensurable, ¿cierto? Con Dios. No es poca cosa, ¿cierto? Estoy pidiendo algo difícil, yo lo sé. Y por eso te agradezco mucho que estés dispuesto a conversar este tipo y que haya gente que esté dispuesta a conversar este tipo de cosas conmigo porque no es fácil. Yo realmente creo que no es fácil. Te lo agradezco. No, yo te lo agradezco a ti. De hecho, sería bueno que saludáramos a los hermanos que están ahí conectados. Varios han escrito comentarios, ¿no? Creo que está el hermano Matías Lescano, creo que está ahí también. Así que lo saludamos. Saludamos también a Nolo Style. Él es un amigo mío también, es chileno. ¿No? Luis, Yo he hablado con Luis, él. Yo he hablado con él, sí. buenísimo. Sí, es amigo mío, de hecho es muy cercano, Tengo de un hecho. programa por ahí con Nolo. Estoy casi seguro Eh, que conversé una vez con él en eh, el canal. Creo, ¿no? Sí, creo que sí. ya, buenísimo. Luis Antonio también es un hermano católico. Marcos Nieves, un hermano luterano de allá de Venezuela. El hermano Mauricio, que dice Comino de Cristo y buen olor del Señor. Él es de México, también le mandamos un saludo. Odiseo de Paraguay. Muertos al Pecado es un canal luterano también. Ellos son un canal muy bueno, los recomiendo bastante. El hermano Esteban Martínez también es de México, Identidad Luterana, un buen canal. Mi hermano Juan Carabajal de Argentina. Camilo David, él es un hermano de allá de Concepción. Él es presbiteriano. Y bueno, varios aquí están. Y Franco, Debajo de la higuera también está. Sand of Art, también un hermano aquí de Santiago, un amigo mío muy cercano también. Le mandamos Manuel Calderón, a él no lo ubico, seguramente tú sí lo conoces, no sé. No estoy seguro. Sí, Y bueno, bueno, a todas las personas Patricia. que han participado, muchas gracias por sus comentarios. Siempre se agradece. Les pido disculpas porque yo a veces la verdad es que, claro, me entusiasmo mucho y me pongo a hablar y de repente ni siquiera miro el chat, pero debería. Perdón, perdón, perdón. Bueno, hay un tema más que me gustaría que conversáramos. Yo me imagino que con que lleguemos a la hora, yo con eso estoy más o menos bien. No sé si te parece, Sí, ¿te parece? Sí. sí. Pero esto va a Hora y parecer un media, poco. hora 15. Ujú. Esto va a parecer un poco inconexo, pero esto lo habíamos conversado antes de que yo había escuchado, porque Carlos tiene un canal que se llama Querigma Católico Evangélico. ¿Ya? Se los recomiendo. Hace poco me mandó una conversación que tuvo con el padre James. Muy buen programa, muy buena entrevista le hiciste, muy edificante y claro, en esa entrevista salió un tema que a mí me interesó bastante. Como les digo, va a sonar un poco inconexo con lo que hemos conversado, pero de alguna manera igual está todo conectado, ¿cierto? Y es el tema de que tú le hiciste la pregunta a él acerca de qué es lo que él opinaba sobre los UFO, ¿cierto? Los objetos, no, OVNI, objeto volador no identificado. ¿Qué significa UFO? Unidentified Flying Object. Sí, ok. Sí, entonces, claro, y está todo, y a mí claro, a mí se me prendió la imaginación y yo dije, realmente este tema es súper interesante porque yo me doy cuenta que dentro del mundo cristiano, entre todas las cosas que se hablan, de vez en cuando surge el tema de qué es lo que creen los cristianos con respecto a la posibilidad de que exista vida extraterrestre y cómo eso podría cambiar nuestra forma de ver el cristianismo. Yo soy de la idea de que en realidad no cambia nada, en lo absoluto, o sea, no es ni contradictorio ni nada por el estilo, o sea, ni tampoco es imposible, no me parece a mí que haya nada en las escrituras, ¿cierto? O en la tradición cristiana en general que prohíba esto, o que lo niegue por completo, así como no, es imposible. Y si ocurre, yo no veo cuál sería el problema, o sea. Y claro, me interesó mucho el tema porque el padre James dio algunas explicaciones sobre lo que él pensaba que igual dije, interesante, no lo había visto de esa manera.
¿Qué me podrías contar tú sobre ese asunto? ¿Por qué le preguntaste eso al padre James? Bueno, el padre James, para los que no sepan, es un pastor anglicano de la iglesia anglicana en Estados Unidos. Una de las ramas de la iglesia anglicana, porque ahí hubo también unas peleas que tuvieron ellos, ¿no? Pero eh, sí, lo que pasa es que una de las cosas que él sí yo lo había escuchado en otros programas es que él sí estaba abierto a la posibilidad de vida en otros planetas. Él no lo veía como descabellado. Y básicamente lo que él dice, y que yo estoy bastante de acuerdo con lo que él dice, es que, claro, pueden haber varias posibilidades respecto a estos famosos fenómenos de apariciones, de abducciones, de cosas que se ven en el aire, luces, sonidos, ¿no? A veces transmisiones de radio y todas estas cosas, ¿no? Y pasa es que, claro, nosotros como cristianos sabemos que hay una dimensión más allá de lo que podemos tocar o sentir con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestro sentido. Más allá de lo que es la dimensión del espacio, del tiempo, lo material, ¿no? Entonces, nosotros creemos en ángeles, creemos bueno, en el propio Dios como ese espíritu eterno. Creemos, ¿cómo se llama? En el alma humana también, que no es circunscrita a lo material, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que hay otra dimensión de seres que no son de acá. Llámese ángeles, llámese demonios, como quieran llamarle. Mm. De hecho, en Génesis capítulo 6 parece que, habla de los hijos de los hombres que se enamoraron de las hijas de los hombres, o sea, los hijos de Dios que se enamoran de las hijas de los hombres y tienen un contacto, digamos, incluso salen seres híbridos que nacen de esta unión carnal. Entonces, bueno, ahí tú dices, bueno, ¿qué son? ¿Son extraterrestres? ¿Qué onda? Ujú. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Está esto de los seres de otras dimensiones, seres interdimensionales, ángeles, demonios, etc. Y luego está la posibilidad matemática, ¿no? De que en el cosmos, siendo una cosa tan infinita y tan vasta, pueda ser muy, muy, muy improbable que no haya más vida. O sea, ¿cómo? O sea, siendo tan infinito el universo, tan vasto, ¿cómo es que, o sea, hay realmente, o sea, Dios o tuvo Ujú. un trabajo de joyería con el planeta Tierra para crearnos a nosotros, eh, o realmente, digamos, puede también existir vida en otros planetas. Y ¿Te puedo hacer un paréntesis? sí, Pero lo que pasa es que yo he pensado bastante sobre este tema, por eso me interesó bueno, claro, el universo es tan enorme, ¿cierto? Que uno dice, bueno, ¿cómo uno lo ve como bastante plausible que pueda existir vida en otros planetas? Y claro, yo eso lo entiendo, pero este es el asunto. Yo a veces pienso, por ejemplo, muchas personas, no digo que sea tu caso, pero he escuchado a algunas personas decir, bueno, si Dios realmente creó todo este universo enorme, ¿cierto? Solamente para que existiéramos nosotros, como parece un desperdicio, ¿cierto? Pero yo lo pienso de la siguiente manera. No sé si estoy en lo correcto, pero pienso que no es tan descabellado verlo de esta manera. Y es que los seres humanos no parecen tener en cuenta lo que sería necesario para que existan los seres humanos. Por ejemplo, uno dice, bueno, como mínimo necesitamos un lugar donde estar parado, ¿cierto? Un planeta, aire, oxígeno, claro, lo que te agua. decía adelante, lo que te decía adelante, ¿no? Como este ajuste fino, el ajuste Claro, fino claro. del. Claro. Claro, pero uno tiende a verlo de manera local, al punto que cuando uno ve la totalidad, ¿cierto? Uno contempla esta inmensidad, uno dice, bueno, claramente, digamos, lo que se necesita para que un ser humano exista está contenido aquí, en esta área, y luego tenemos toda esta área afuera que no parece tener nada que ver con nosotros. Y yo creo que ese es un error, yo creo que ese podría ser un error. Porque la pregunta es, no, en serio, ¿qué es lo que se... Primero que todo diría yo que no es descabellado decir que para que exista un planeta tiene que existir, no sé, por ejemplo, un sol, un sistema solar, ¿cierto? Una galaxia.
Luego pareciera ser que para que exista un planeta, en el fondo, si lo llevamos hasta el extremo, tiene que existir un universo. ¿Cierto? Claro. Entonces, es descabellado que Dios haya hecho este universo completo simplemente para que los seres humanos puedan existir. Y yo creo que no. Ah, ahora te entiendo, Yo creo claro, que no, que para que los seres humanos existan se necesita un universo. Y la pregunta es, claro, ¿quién puede decir que no es así? No sé si alguien puede decir así como a ciencia cierta. No, definitivamente no necesitamos un universo. Parece ridículo, ¿cierto? Porque no sé claro, bajo qué otras circunstancias puede surgir un planeta donde hay humanos, si no hay un universo, ¿cierto? ¿Se entiende? claro. Entonces, ¿podría ser que no hay más vida aparte de los seres humanos Puede en ser, este universo? Podría ser. puede ser. Yo no descarto ninguna de las dos posibilidades. Yo creo que puede haber vida y también podría ser que no hubiera vida. Y ninguna de las dos posibilidades me quita el sueño. Ninguna de las dos posibilidades. A mí igual me preocupa Porque que puedan ahora existir quizás lo que uno extraterrestres. debería preguntarse es, bueno, si yo creo todo este cosmos tan gigante y tan inmenso, ¿cuál es nuestro destino en ese cosmos? Porque pareciera igual extraño que estemos confinados siempre en esta pequeña roca, ¿Mm? esta tercera roca desde el sol, third rock from the sun, eh, y no haya quizás como una expansión de la raza humana a otros lados, ¿no? O sea, ¿Mm? y ahí Puede quizás ocurrir. se arman algunos desafíos como para la fe, ¿no? Como, ¿cómo llevas ¿cómo llevas tú o sea, qué harán las iglesias, ¿no? Para llevar el evangelio a esos astronautas que van a colonizar otros planetas, qué sé yo. ¿Cómo se va a entender la fe desde, no sé, una colonia de humanos en Marte, por ¿Mm? ponerte un ejemplo? Entonces, eso Claro, es claro. interesante, ¿no? Eso es interesante. Eh, pero claro, Sí. yo la verdad es que ese tema más que verlo como porque en realidad a mí el tema de los ovni me parece interesante, lo veo como algo curioso, ¿no? Yo pensaba Pero que si hay extraterrestres podría ser porque son demonios. también pueden Yo de ser verdad que lo he demonios, pensado. Porque, pueden porque ser... piensa en esto. Perdón, esto fue algo que mencionó el padre James, ¿cierto? Que él hablaba acerca de que, claro, muchos de los avistamientos o de las personas que dicen haber visto este tipo de cosas, ¿cierto? Dicen, me secuestraron, hicieron esto otro, y la verdad es que la mayoría de la gente parece describir experiencias traumáticas. Entonces la pregunta Sí, es, bueno, parece que no son buenos. Lo que no, no, sea, si es que son, si es que existen, y ujú, hacen este tipo de cosas, entonces no sé si podemos hablar de una especie de seres inteligentes que son benignos, ¿cierto? Que son buenos. Parece ujú, evidente que no lo son, o que no tienen ningún tipo digamos, de preocupación por el bienestar de los seres que secuestran, que toman o con los que tienen contacto. Y sí, a mí me hace pensar, ok, entonces lo que sea que eso, si es que existen, ¿cierto? Si es que están diciendo la verdad estas personas, porque una cosa está clara, que hay muchas personas que realmente creen haber visto eso, es decir, no están mintiendo, de verdad que lo ujú, creen. Entonces la pregunta es si hay una correspondencia con la realidad. Y la cosa está ¿qué puede ser eso? Y yo realmente pienso que, como soy cristiano, ¿cierto? Y pienso que existe tal cosa como mentes sin cuerpo, ¿cierto? Eh, como ángeles, demonios, seres espirituales, en el fondo yo digo, bueno, ¿pueden esos seres espirituales de alguna manera manipular la materia al punto de incluso de manifestarse corporalmente? Yo creo que sí pueden. No sé si existe algún impedimento más que el permiso de Dios. Bueno, la Biblia dice que pueden, porque acuérdate, los hijos de Dios, estos hijos de Dios, tienen relaciones con las hijas de los hombres, y para tener relaciones carnales se tienen que materializar, o sea, tienen que tomar un cuerpo físico, ¿no? Mm. Eh, y en varias partes, ¿no? Por ejemplo, cuando aparecen las famosas teofanías, ¿no? Que aparece, o hierofanía, donde, por ejemplo, a Abraham se le aparecen tres personas, ¿no? Y que algunos dicen que es incluso el propio Dios el que se le presenta, y le profetizan esto de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Eh, Ellos tuvieron que tomar un cuerpo material, se materializaron para poder, digamos, interactuar con Abraham. Hay ese ángel que lucha
con Jacob, también en Génesis, hay un ángel que lucha con Jacob. Incluso algunos dicen que es Dios mismo el que se manifiesta ahí. También se manifiesta en un sentido corporal, o sea, para poder luchar y hacer como esta especie como de combate de cuerpo a cuerpo que hacen ellos así. O sea, ellos tienen esa habilidad de materializarse. Entonces, sí, efectivamente yo creo que eso es posible. Yo creo que, como decía el padre James, como decías tú, la experiencia mayoritaria de la gente que ha tenido problemas con abducciones extraterrestres y todo este tipo de cosas han sido malas, o sea, han sido malas experiencias. Y eso te da una indicación de que son fuerzas del mal, son demonios. De hecho, el que decía esto, no lo digo yo solamente, ni lo decía el padre James, sino que también lo decía un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, el monje Seraphim Rose. Seraphim Rose escribió un libro que se llama Ortodoxia y la religión del futuro, y uno de los capítulos habla del tema de los ovnis, ¿no? Y él dice que esos son demonios, o sea, que son demonios que van a venir a engañar a la gente y que en algún momento la gente los va incluso a venerar o a adorar como dioses, pero no son buenos, no son bondadosos. O sea, en el fondo seguirían siendo criaturas. Claro. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Sí. Seguirían siendo criaturas y claro, a mí siempre eso me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando veo... Antes me gustaban mucho los cómics no sé, Marvel, DC, cómics en general de superhéroes y cosas por el estilo, ¿verdad? Y resulta que en la medida que fui aprendiendo un poco sobre teología, ¿cierto? Sobre las propiedades de Dios, sobre lo que nosotros entendemos que es Dios, ¿cierto? Tanto a nivel teológico como a nivel bíblico, ¿cierto? A nivel de revelación de lo que Dios nos cuenta de él. De repente yo veo como, por ejemplo, todos estos superhéroes que hizo, no sé, Omega Level, un mutante de nivel Omega, ¿cierto? Y te dicen, es un mutante que es capaz de hacer esto, esto, otro. Y digo, jaja, ja. Y claro, oh, es súper poderoso. Pero resulta que yo igual los veo y digo, y dicen, es un semidios o es un dios. Por ejemplo, dicen, Thor es un dios. Es como, pero es un dios chiquitito. Es chiquitito, porque es una criatura. Son todos criaturas, la verdad. Y la Claro. verdad es que en ese momento yo siempre, últimamente eso me arruina casi todos estos cómics, ¿cierto? Que ya no los puedo disfrutar como los disfrutaba antes, porque decía, es que cuando ustedes dicen que es un dios, es chiquitito, porque sigue siendo una criatura, tiene que ser sostenido en la existencia por Dios. O sea, no es la gran cosa, la verdad. Y eso Claro. me aburre un poco porque te describen todos estos seres increíbles, ¿cierto? Pero al final del día no lo son tanto. El cristianismo siempre tiene una historia mejor en lo que a mí concierne con respecto a lo que es verdaderamente un ser increíble. En serio, así como... Y Sí, no le llegan ni a los talones. absolutamente, Cristóbal, y piensa que eso no es casualidad, o sea, también hay una intención, y ahí no quiero sonar conspiranoico, pero hay una intención también en retratar a estos seres así con un superpoder, ¿no? Porque, o sea, vivimos en una sociedad secularizada, donde la ¿Mm? religión ya es como algo que uno se echa en el bolsillo, listo, así como quien tiene su tarjeta de crédito, tiene su carnet y tiene su religión, y listo, te la guardas en el Claro, bolsillo y la llevas en tu bolsillo. es como una chapita, como una membresía, Sí, claro, o una cosa que tú puedes poner en tu repisa para exhibirla de vez en cuando. Recuerda que soy cristiano también, ¿cierto? claro, exactamente, Mm. exactamente. Es una Claro, tú ya, ideología. como en el Facebook, tú pones, no sé, tu profesión, tu nombre y cristiano, así como uno más, un aspecto más de tu vida. Ujú. Entonces, Me y identifico esto como es, cristiano. ¿ah? Lo Es como la gente que dice ahora, como yo me identifico de tal manera, es como me identifico como cristiano. Como, ok. Claro, entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que como esta sociedad está tan secularizada y las religiones han pasado como a un segundo plano, es que la gente busca esa parte como de lo fantástico, de lo maravilloso, de lo sobrenatural, lo busca precisamente en estas historias de superhéroes. O sea, es una especie de sucedáneo de la religión. Entonces, Claro. ya tú no tienes, no sé, los milagros de Moisés que parte el mar rojo, pero ahora tienes a Iron Man. eh, no tienes a Jesús que sanaba y levantaba de los muertos a Lázaro, ¿no? Pero ahora tienes no sé, al Capitán América.
Claro, Entonces, y claro, si tú lo piensas bien, igual es como un retorno como al panteón de dioses antiguos que habían en las antiguas culturas, y eso no lo hemos abandonado nunca. Eso está igual en el ADN de la cultura occidental. claro. Por cierto, La, yo no creo que sea precisamente conspiranoico en el sentido de que uno, por ejemplo, esté planteando que hay algo así como una organización de personas que dice vamos a hacer esto, ¿cierto? Sino como, esa, en lo que a mí concierne, esa es la manifestación de la naturaleza caída del hombre, ¿cierto? De la tendencia a sí, idolatrar y cosas en por la el estilo, forma en sí. que el mundo Sí, está configurado. El mundo está configurado así desde el pecado. claro, Entonces, claro, claro, pero ahí, ¿dónde está? O sea, el mundo no fue creado en pecado en todo caso. Es producto de la caída que se vuelve así. Y donde está la misión de Cristo es no solamente redimirnos a nosotros como personas, porque también está el error que piensa que, nosotros nos salvamos y nos vamos al cielo. No, mentira. Eso es mentira, hermano. Nosotros vamos a ser herederos de una nueva tierra y de un nuevo cielo. O sea, que Cristo va a redimir todo, va a redimir todo, todo lo material, todo lo físico se va a redefinir y se va a, digamos, a reconstruir y las cosas ya no van a estar bajo el dominio del pecado, sino que van a estar bajo el dominio de Cristo. Y eso es lo importante. Por eso es que nosotros los cristianos no podemos tener tampoco una visión escapista, no, ya no importa, total, me claro. muero y me voy al cielo. No, tenemos una misión en la tierra y tenemos que ser lo mejor que podamos mientras estemos en esta vida, mientras estemos en esta dimensión, porque esto es lo que nosotros vamos después a heredar cuando Cristo vuelva. Claro, Entonces, porque cómo podríamos estar en el cielo o cómo podríamos estar en el, claro, cómo podríamos llegar al cielo si en el fondo no hemos rechazado, porque en lo que a mí concierne la vida del cristiano es tratar de conformar en todo su periodo de vida es tratar de conformar la propia voluntad de uno, es aprender a amar a Dios, ¿cierto? Es de alguna forma diría yo que uno tiene que generar ciertos cambios, estoy especulando un poco, pero creo que así, que uno tiene que generar ciertos cambios fundamentales en uno mismo, ¿cierto? Es la gracia de Dios la que hace eso, es más bien como rechazarse a uno mismo, como permitir que Dios trabaje en uno, si eso es en el fondo, es como no entorpecer a Cristo, no entorpecer a Dios, eso es lo que uno tiene que hacer, pero eso diría yo que con el tiempo genera cambios fundamentales en uno y es precisamente ese tipo de cambios el que a uno probablemente le va a permitir estar con Dios, estar en el cielo y que de otra forma no se podría. Porque sería como pedir un círculo cuadrado, ¿cierto? Pedir algo imposible. Por ejemplo, alguien que toda su vida ha rechazado a Dios, que después pueda vivir en el cielo, ¿cierto? Eternamente. No, difícil, ¿cierto? Porque vivir en el cielo sería vivir con Dios para siempre. Eso, pero la persona lo rechaza. esa, No sabe cómo esa aceptarlo, no persona quiere. sería una persona que no ama a Dios y lo mandas al cielo, va a ser una persona sumamente infeliz. O Claro, sea, en ese momento el cielo se va a convertir en el infierno para esa persona porque claro, no va a poder gozarse de Dios. claro, es cierto, es cierto. Sí. Mm. Es interesante este tema Ah, por cierto, antes que se me olvide, te voy a decir esto, porque ¿tú leíste la trilogía cósmica de C.S. Lewis? No la he leído todavía, pero habla justamente de esto Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. es la que Sí. habla de los extraterrestres, ¿no? De evangelizar Sí, a los sí. de otros planetas y todo eso, ¿no? No es tan así, no es tan así. No se trata, bueno, yo solamente voy como en el segundo libro, todavía no lo termino, pero el primer libro por lo menos no se trata precisamente de evangelizar extraterrestres. Es todo lo Ajá. contrario, los extraterrestres de hecho están evangelizados, de alguna Ya. manera, no como los cristianos. Ay, pero es que no te lo quiero spoilear, te voy a spoilear, Ok, ay, ok, no, ok. perdón, te acabo de decir, Tengo te que- acabo de dar un detalle importante, no, No, perdón. pero está Olvida bien, lo no, que dije. igual me lo voy a leer. Échale un vistazo porque te va a gustar mucho. A mí me sacó lágrimas, de verdad. C.S. Lewis tiene Sí, este don maravilloso digamos, de crear estas historias. Porque diría yo que en general es bastante difícil. Por ejemplo, cuando uno ve el cine cristiano, ¿cierto? Series, historias de sí, fantasía que se crean en torno al cristianismo. Por lo menos para mi gusto, en general diría yo que quedan como cortas, como que no, son como como que muy cliché, ¿no? Como muy sí, trillado. sí, algo pasa, como que algo pasa. Pero si es Luis, tiene un don para contar historias que involucran al cristianismo de una manera que uno al principio, uno siendo cristiano, ¿cierto? Lo disfruta mucho más, pero alguien que no es cristiano igual
va a descubrir ese misterio. Él es capaz de transmitir. Es como lo que yo trato de hacer, como puedo, ¿cierto? Cuando converso con la gente sobre la experiencia que ellos tienen de Cristo, ¿cierto? Pero C.S. Lewis es un maestro en hacer esto, en transmitir con palabras, ¿cierto? Lo que se siente ser cristiano, lo que es ser cristiano, lo que es tener una relación con Dios. Y él lo transmite a través de su historia, ¿cierto? Lo transmite a través de las crónicas de Narnia y en la trilogía cósmica. Sí, es maravilloso, de verdad que te va a gustar mucho. Te va a gustar mucho. Lo voy a leer porque realmente a mí me cae muy bien Luis. Sí. Me cae muy bien. Creo que es un cristiano muy, muy valioso él, muy valioso. Sí. Y él, bueno, él era protestante, era anglicano, pero por alguna razón a muchos católicos también les gusta leer harto a Luis. Tiene como eso, ¿no? Que puede llegar a todos, puede llegar a todos los cristianos. Es que yo creo que él está muy metido con lo que es lo común, ¿cierto? Lo común entre todos los cristianos. Porque, por ejemplo, claro, tú estás en una cierta denominación, yo estoy en otra, ¿cierto? Estoy seguro de que muchas... Tú mencionaste, ¿cierto? Hay muchas personas que estaban en el chat que pertenecían a otras denominaciones y de alguna manera nos podemos llevar bien, ¿cierto? De alguna manera ellos parecen responder a lo que tú dices, a lo que yo digo, a la conversación que estamos teniendo y ninguno parece estar escandalizado con lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque me parece que estamos tocando un tema que es central. Porque todo cristiano, de alguna manera, debe tener una experiencia de Cristo en su vida. Totalmente. ¿Cierto? Y yo creo que todos se identifican con eso y de alguna manera se deben sentir. Yo sospecho, porque tener a Cristo en lo que a mí concierne, tener a Cristo en tu vida es una alegría constante. Constante. O sea, yo nunca he experimentado más alegría que la que estoy experimentando en este momento. Y parece renovarse todos los días. Es que es sorprendente. Entonces yo sé que la gente que está acá en el chat y tú me entiendes, me entienden, saben que no estoy loco, saben que realmente nos está pasando algo que es maravilloso. Yo no lo puedo creer, man. Yo no puedo creer que esto sea verdad. Me cuesta creerlo, o sea, me veo... Quiero contarle a todo el mundo, ¿cierto? Quiero que todo el mundo lo sienta, que sienta lo que yo siento, ¿cierto? Y que se sientan así de felices, de importantes, ¿cierto? No, porque claro, yo digo, bueno, yo sí soy una pequeña parte de la creación de Dios, una cosa pequeña, casi insignificante, como diría San Agustín, ¿cierto? Pero al mismo tiempo veo que Dios tiene un amor que yo no puedo comprender por mí. Y lo creo, realmente lo creo, tengo fe. Y eso me transforma, hace que mi vida sea más increíble de lo que yo pensé que iba a llegar a ser. ¿Entiendes? Es algo que yo no puedo creer que era verdad. Los cristianos se lo tenían guardadito, ¿cierto? Cuando yo era ateo y no me querían contar lo que les estaba pasando, ¿cierto? Me trataban de dar sus argumentos. No, bueno, la iglesia católica es la verdadera por esto. Y es como, no, loco, pero es que el cristianismo, la experiencia del cristianismo es más que eso, es mucho más que eso, que los argumentos, ¿cierto? Eso. No sé, te doy un momento para unas últimas palabras, estima. Perdón, hablé mucho, lo siento. Entusiasmo. No, Cristóbal, para nada. Está muy bien. Sí, bueno, respecto a eso, es que el cristianismo, o sea, obviamente hay una parte que es doctrina, una parte que es contenido, ¿no? Que es estudio, pero también hay una parte que es fundamental, que es la vivencia, es vivir como cristiano. No solamente, como dices tú, ¿no? Ponerte la chapita, ¿no? O como dices, tu carnet de cristiano lo metes en la billetera y te lo llevas en el bolsillo. No, no es eso. O sea, es vivir cada día con la cruz. Vivir con la cruz. Y vivir con la cruz no es vivir en derrota, sino que es vivir siendo presente en ese triunfo de Cristo, de que Cristo ya nos liberó, Él es quien nos reconcilió con el Padre. Y la verdad es que, ¿cómo se llama? Ahí, en esa experiencia, en ese caminar con la cruz, en ese caminar con Cristo, es donde realmente tú conoces el cristianismo auténtico. El cristianismo auténtico. Porque... Diría que mucha gente no sabe lo que es el cristianismo. Incluso que diría que... sin querer decir que yo lo tenga todo descifrado y es todo perfecto, pero realmente creo que hay muchos cristianos que están súper lejos de lo que es el verdadero cristianismo. Súper, súper lejos. Yo realmente creo que me he acercado más, obviamente por una gracia, no es que yo haya hecho algo especial. Tal vez simplemente no me interpuse en el camino de Dios, pero
yo tengo esa sensación de que hay personas que dicen ser cristianas, pero que no, que parecen tener un cristianismo distinto, ¿cierto? Es como más como una cosa ideológica que como lo que es la experiencia de conocer a Dios, de saberte amado, de experimentar eso en tu vida, ¿cierto? Experimentar la caridad, el amor a la criatura por amor al Creador, ¿cierto? Te interrumpí, perdón. Sí, no te preocupes. Sí, bueno, respecto a eso, mira, yo sé que cada persona tiene su proceso, ¿no? Y Mm, tampoco está en no es nuestra función juzgar los frutos de los demás. Entonces, sí, yo creo que mucha gente puede tener un cristianismo superficial, pero incluso ahí, incluso en ese cristianismo superficial, Dios puede obrar para cambiar el corazón de una persona. mm, Y mm, porque Dios no tiene límites. Dios no tiene cierto. límites. Y entonces Amén. hay que animar a esas personas. A esas personas que tú conoces. Si tú conoces a alguien que es así, ¿no? Que ve al cristianismo quizás como una ideología, no lo juzgues, hermano. Sino que dile sí, pero vívelo auténticamente. Vívelo auténticamente. O sea, créete el cuento, compadre. Sí, Por sí, decirlo sí, de una sí, forma. sí, Créetele. sí, sí. Entonces, Bueno, no sé si quieres hablar algo más, pero si ya estamos listos, y yo a mí me solamente... encantaría hablar más, pero la verdad es ¿Mm? que no puedo. No puedo. Tengo que, tengo que Sí, no, ir igual, a mi ya clase. mañana es Sí. lunes, así que, pero te lo agradezco mucho, Cristóbal, ha sido muy grato hablar contigo, de verdad. Fíjate que en ningún momento dijimos nada que fuera como que nos podría poner en veredas opuestas ni nada de eso. Mm, Al contrario, creo que esta conversación nos une mucho y nos une como cristianos, independientemente mm, si uno es de una iglesia, de otra, pero tenemos un solo Señor, que es Cristo, sí. Ujú. y Él está sobre nosotros y Él está gozoso de esta conversación. Así que eso, hermano. Amén. Amén. Sí, te agradezco mucho tu tiempo, le agradezco mucho a las personas que participaron. Si pueden, dejen un like, ¿cierto? Algún comentario, si ustedes quieren. Pero sobre todo, sus oraciones, se agradecería mucho. Oramos todos por todos. Carlos, espero que podamos volver a conversar en otra ocasión, sería fantástico. Cuenta con mi oración. Te pediría que te quedaras solamente un par de minutitos más cuando yo cierre la transmisión. Sí, sí. ¿No? Y una bendecida cuaresma, ahora es Semana Santa, empezó la Semana Santa, así que un bendecido Domingo de Ramos y bueno, espero que esta Semana Santa también los hermanos y hermanas que están viendo esto puedan también recobrar el verdadero significado de la Semana Santa y recordar por qué conmemoramos esto, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz para que nosotros podamos estar aquí ahora, en el Sí, presente? sí, ok. Amigos, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Adiós. Chao, chao.